Sin duda alguna, King Kong es un personaje que no necesita presentación. Desde el año 1933 se han estrenado 8 películas de este personaje sin contar Son of Kong. Obviamente y tal como Godzilla, es de imaginarse este no se ha salvado de cancelaciones. Desde su creación una gran variedad de películas suyas se han cancelado, pero bueno, veamos algunos proyectos cancelados de King Kong. King Kong vs. Frankenstein, fue un proyecto el cual originalmente fue planteado como una secuela de la película del 33. El guión de este proyecto hubiese sido escrito por el animador Willis O'Brien. No se conoce el cómo, pero John Beth conoció y robó la idea de Willis. Con la idea de este último como base se adelantó y escribió un tratamiento de guión. Con este escrito y tras varios intentos fallidos de venderlo a los grandes estudios de Hollywood, John optó por vender el guión a alguien quien se mostraba sumamente interesado por este guión. Estoy hablando de nada más y nada menos que Toho. Al comprar este guión Toho vio una oportunidad de oro. Si enfrentaban a King Kong con su kaiju estrella, esto podría traer un éxito nunca antes visto para la compañía. Así en 1962 se estrenaría King Kong vs. Godzilla, que con un presupuesto cercano a los $500.000, la película logró recaudar $8 millones. Gracias a esto se abrieron las puertas para que Toho le haga una película en solitario a Kong, y que Godzilla obtuviera una nueva película en el año 1964. Verdaderamente se conocen solo 2 datos sobre el guión de este film. El primero es sobre el rol que tendría Frankenstein, el cual fue ocupado por Godzilla, y el segundo dato que se conoce es sobre el origen de Frankenstein, el cual hubiese sido creado por el nieto del Dr. Frankenstein en la ciudad de San Francisco, en donde también ocurriría la primera pelea. Tras el éxito generado por King Kong vs. Godzilla, Toho planeó producir una secuela directa la cual nuevamente enfrentara a estos dos titanes una vez más para, ahora sí, dar un claro ganador. Sin embargo, tras pensarlo Toho decidió que Godzilla cruzará su camino con un monstruo diferente para la próxima película, y como supongo que la mayoría sabrá en el año 1964 se estrenó Godzilla vs. Mothra. ¿Qué quieren que les diga? Verdaderamente pienso que la cancelación de King Kong vs. Frankenstein y Godzilla vs. King Kong 2 fueron una buena decisión. Si estos proyectos no hubiesen sido cancelados, quién sabe cuál hubiese sido el destino de Godzilla. Seguramente, y no me cabe duda, Kong hubiese terminado siendo el protagonista de todas las películas de Godzilla. Originalmente planeado como una producción conjunta entre Toho y Rankin Bass, el concepto de King Kong vs. Evira fue sugerido por primera vez de la mano de Shinichi Sekizawa en el año 1966. La idea fue aprobada, y durante un tiempo Sekizawa se dedicó a la creación de un guión, el cual presentó el 13 de julio de 1966. Lamentablemente, Rankin Bass estaba disgustado con la dirección que estaba tomando este proyecto, aunque su disputa no estaba relacionada con la idea inicial, sino con el hecho de que Ishiro Honda no estaría involucrado en la producción. Sin embargo, Toho insistió en tener al director Junio Fukuda. Incapaz de entender estas elecciones, Rankin Bass se retiró del proyecto y se llevó consigo al personaje de King Kong de vuelta a Estados Unidos. Pero incluso con la pérdida de uno de los personajes principales, Toho continuó con la producción del guión de Sekizawa. Y tras algunos cambios el nombre de King Kong fue reemplazado por el de Godzilla. Afortunadamente, Rankin Bass y Toho lograron resolver sus diferencias al año siguiente y comenzaron a trabajar en King Kong Escapes, película que se estrenó en el año 1967, la cual se basó en la caricatura de King Kong, en ese entonces reciente, y ahora sí, Honda sería el director de la película. Este proyecto contó con un guión, pero pienso dejarlo para un próximo video. A fines de la década de los 60, productoras como Universal, Paramount e incluso Hammer Studios estaban interesadas en realizar una película de King Kong. Y para aquellos que no lo sepan, Hammer Studios es una compañía la cual en la década de los 50 hasta la década de los 70 se hizo de un gran nombre gracias al haber producido varias remakes centradas en los monstruos de Universal. Básicamente y en pocas palabras, versiones más crudas de los clásicos de esa época. Debido a que Hammer Studios reintrodujo con éxito a personajes como Drácula, Frankenstein y la momia, el productor ejecutivo y director de Hammer Studios, Michael Carreras, llegó a plantear la idea de una nueva versión de King Kong. Sin embargo, no se conoce mucho sobre este proyecto. Nunca se han encontrado guiones, tratamientos o resúmenes.
Debido a esto, no sabemos si la película habría tenido lugar en 1933, o en los tiempos modernos de esas épocas. Es poco probable que la historia hubiera tenido lugar en los Estados Unidos, ya que Hammer era un estudio inglés, por lo que podríamos haber esperado que los eventos de la película ocurran desde Skull Island hasta Londres. Seguramente hubiéramos visto a Kong subiendo el Big Ben en lugar del Empire State. En 1975, Dino De Laurentiis y Paramount Pictures firmaron un contrato con RKO Pictures para producir una nueva versión de King Kong, la cual tenía como fecha tentativa de lanzamiento el año 1976. De alguna forma Universal Pictures se enteró de esto y afirmaron que tenían un acuerdo oral previo con RKO para producir su propia nueva versión, la cual RKO obviamente negó. Debido a esto Universal procedió a demandar tanto a Paramount como a RKO por los derechos de King Kong, mientras que al mismo tiempo comenzó la producción de su propia nueva versión de King Kong. Universal esperaba que al producir su película de Kong rápidamente, presionaría a Paramount y De Laurentiis para que abandonaran la producción de su película. Universal anunció el inicio de la filmación de The Legend of King Kong para el 5 de enero de 1976, con una fecha de lanzamiento prevista para ese otoño. Para el guión Universal contrató al guionista ganador del Oscar, Bo Goldman, para escribir el guión, y al relativamente desconocido pero aclamado Joseph Sargent para dirigir la película. El artista de efectos especiales Jim Danforth se ofreció a producir los efectos de la película utilizando animación stop motion como en la película original, pero a Universal le preocupaba que esto fuera demasiado caro y planeó que Kong fuera interpretado por un hombre con traje. Básicamente como King Kong vs Godzilla y King Kong Escapes de la Toho. Estos también tenían la intención de seguir muy de cerca la película de 1933, utilizando los mismos personajes, criaturas y trama general de la película original, incluso manteniéndola ambientada en el 33. Finalmente, un juez federal dictaminó que, de hecho, Paramount tenía los derechos para producir una nueva versión de King Kong, RKO tenía los derechos exclusivos de la película de 1933, y que los derechos de carácter de Kong pertenecían al patrimonio de Merian C. Cooper, y posteriormente fueron transferidos a su hijo Richard, quien luego los vendió a Universal. Debido a esto Universal abandonó sus planes para The Legend of King Kong y Paramount siguió adelante y finalmente en el año 1976 estrenó King Kong. Después de que los derechos de Paramount y de Laurentiis sobre King Kong expiraran, Universal revivió el proyecto y se preparó para lanzar una nueva versión a fines de la década de los 90, aunque debido al fracaso de Godzilla del 98 estos pospusieron el proyecto. ¿Qué quieren que les diga? La idea, aunque sea cuestionable el cómo actuó Universal, en cierto modo tenía razón, ellos tenían una parte de los derechos, así que no es del todo descabellado pensar que debido a esto tomaron como una ofensa la producción de la película del 76. Tras el mal desempeño en taquilla de Godzilla vs. Biollante en el año 1989, la Toho planeó intentar que su próxima película de Godzilla fuera lo más rentable posible. Por ello, optaron por rehacer su película más exitosa, King Kong vs. Godzilla, esta vez bajo el título Godzilla vs. King Kong. Los detalles de la trama son en su mayoría desconocidos, sin embargo, según una entrevista con el diseñador Shinji Nishikawa, King Kong se habría enamorado de una científica humana, quien luego lo convertiría en un cyborg. Curiosamente, esta idea fue vagamente utilizada en Godzilla vs. King Ghidorah. Sin embargo, Turner Entertainment, para entonces propietario de los derechos de King Kong, se acercó a Toho y exigió regalías por el uso del personaje. Toho no estaba dispuesto a pagar por los derechos de Kong, por lo tanto decidió revivir al enemigo más popular de Godzilla, King Ghidorah. Más tarde, Toho consideró varios proyectos que enfrentaban a Godzilla contra Mechan y Kong, el doble mecánico de Kong de King Kong Escapes, pero descubrió que incluso usar la imagen de Kong sería difícil. Esto también los llevó a revivir a Mechagodzilla para finalmente sepultar el proyecto. Sin duda alguna, si esta película hubiese dado luz verde hubiese sido algo sumamente interesante. Aunque su cancelación no es del todo mala, gracias a su cancelación se estrenó Godzilla vs. King Ghidorah, la cual es una de mis películas favoritas de Godzilla. Aunque no lo había comentado al inicio del video, el día de hoy se cumplen 3 años desde que inicié en YouTube, no tengo las suficientes palabras para darles las gracias por todo este apoyo, ya somos casi 3000 personas y sin duda alguna, todo esto es gracias a ustedes.
Pero bueno, no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal, como también su opinión en los comentarios. Yo me despido aquí, SRCilla98.